Y precisamente la prensa en Argentina está reportando que Cristina Fernández llegó a su región de procedencia, el Calafate, y apareció ante las cámaras en un acto público, pero no se refirió a este tema, el caso del fiscal Alberto Nisman. Vamos a saludar al abogado Gabriel Iesi, ese penalista, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Doctor Iesi, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Qué impacto va a tener ya esta imputación formal de la presidenta? Hay quienes consideran que una llegada a la cárcel de la presidenta va a ser muy difícil porque en todo esto va a tener que tomar parte el Congreso. ¿Usted nos puede explicar qué es lo que viene para la presidenta Fernández después de esta imputación? Sí, por supuesto. Esto se inició con una presentación que hizo el fallecido fiscal Nisman el 14 de enero de este año, una presentación que venía trabajando, pudimos todos después conocer de hace tiempo a esta parte, porque en la oportunidad de hacerse una inspección ocular en su departamento luego de su muerte se encontró un borrador del fechado en junio, es decir, que venía ya durante todo el año 2014 trabajando en esta presentación que finalmente realizó luego de una vuelta abrupta. En principio no está determinado aún por qué decidió interrumpir con su hija en Europa. Volvió a Buenos Aires. Presentación, tengamos en cuenta que durante el mes de enero en nuestro país se desarrolla, como en otros, la feria judicial, es decir, la justicia se encuentra en su periodo de receso. Él el 14 de enero inició la presentación, la jueza que estaba en ese momento de feria, que es la jueza federal 1, la doctora María Romilda Servini de Cubría, entendió que este no era un tema para habilitar la feria, es decir, que era un tema común, no era un tema que tenga los puntos que tiene que tener un capítulo para que se trate en una época de receso. Así las cosas, esto pasó a otro juzgado federal, el doctor Rafecas, el doctor Rafecas, por cuestiones que tuvo que ver con alguna participación que él también tuvo inicialmente en la causa con el que juzgó al vicepresidente, que está juzgando al vicepresidente Amado Boudou, decidió declararse incompetente y finalmente fue la Cámara Federal, como sucede en estas cosas, que decidió que el juzgado federal número 3, a cargo del doctor Daniel Rafecas, sea quien atienda esta denuncia. Como marca el Código de Procedimientos Penal nuestro y otros tantos también de la región, se le dio traslado al fiscal. El fiscal es el representante del pueblo, quien formula o la acusación o requiere que se investigue o desestima la denuncia. En este caso, el policista, también un hombre experimentado del fuero, que trabajó hace muchos años con Alberto Nisman en Morón, en una zona de Gran Buenos Aires, en un juzgado provincial, decidió que con los elementos que había en esta causa, en esta presentación voluminosa de cerca de 300 hojas, entendió que había mérito para requerir la instrucción, es decir, para que se investigue el hecho. Esto, por supuesto, no implica ningún tipo de condena anticipada ni absolutamente nada que se le parezca, porque todos tenemos el derecho de defensa, pero requirió la instrucción a los fines que se investigue el delito de encubrimiento que Alberto Nisman marcó en esta denuncia que radicó el 14 de enero. Ahora, con esta imputación, veremos a la presidenta Fernández ir a declarar ante la entidad judicial que corresponda en Argentina, que explique ante la justicia qué fue lo que pasó y trate de controvertir estas pruebas como ya lo ha hecho a través de los medios de comunicación, o como dice su secretario general de la presidencia, que no hay elementos para que exista una indagatoria contra Cristina Fernández. Bueno, el derecho fundamentalmente es prueba, y esto va a ser la etapa que viene ahora, es decir, el dictamen que conocimos ayer del fiscal Policita, que se conoció públicamente, se conocieron 62 hojas, o 62 fojas, como se denomina judicialmente, de un escrito cercano a las 100. Lo que sucede es que hay unas 38 o 40 fojas que no se conocieron, porque son medidas de prueba que el fiscal pidió reservadamente, y me parece prudente que no se hagan públicas para no entorpecer la investigación, a raíz de lo cual, si de resultas de la investigación hay 5.000 horas de escucha telefónica, hay testimonios, se van a pedir transcripciones de llamadas telefónicas y o posicionamiento de celulares. Es decir, una vez que viene a realizar la prueba, que va a llevar puesto un tiempo largo y seguramente el transcurso de este año así lo va a tener, un año eleccionario en nuestro país, a partir de ahí el fiscal podrá requerirle de los elementos que existan un pedido de indagatoria para todos o alguno o ninguno de los 8 imputados en la causa, y finalmente el juez podrá ser quien ordene
en esta indagatoria según el esquema procesal federal. En muchos países de América Latina son entidades del Congreso quienes investigan y llaman a declarar y posteriormente a juicio a los presidentes de la República. En Argentina, ¿esto cómo funciona? La justicia, por decir ordinaria, el aparato fiscalía y tribunales y jueces, ¿puede llamar directamente a la presidenta o tiene que pasar por un procedimiento político para que la mandataria pueda entregar sus explicaciones? Así es, como bien vos lo indicás, Carlos. Es decir, en nuestro país, al igual que en otros, el juez lo que puede hacer es que si luego de la recolección de las pruebas, es decir, luego que el fiscal investigue, puede que no encuentre elementos, aconseje el archivo de las actuaciones, y esto quede solamente en algo anecdótico, o bien encuentre elementos para que el proceso avance y decida avanzar con la citación indagatoria. En el caso de que el fiscal la pida y el juez lo acepte, que es la autoridad, en este caso estamos hablando de un juez federal, porque quien está denunciado es nuestra primera magistrada, a partir de este momento es cuando el juez tiene que librar un oficio al Congreso, la Cámara de Diputados la que acusa, la Cámara de Senadores juzga para que se desarrolle un juicio político, previo a eventualmente afrontar una indagatoria, en este caso la primera mandataria, que es quien goza de estas inmunidades, a diferencia de los otros particulares que podrían ser citados a indagatoria sin ningún tipo de estos elementos de inmunidad que marca, por supuesto, nuestra Constitución. Y le agradecemos a usted, abogado Gabriel Iesi, por explicarnos desde Buenos Aires de qué va este proceso y qué elementos tiene, y por supuesto estaremos muy atentos a volverlo a consultar cuando la noticia se produzca. Muy amable por acompañarnos en la tarde. Un gusto, Carlos, y nosotros habitualmente, yo escribo bastante en Twitter, en Gabriel Iesi, así que por ahí también podemos estar en contacto a través de esta red social. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes para usted.